Clase 11. Valoración por múltiplos. PER, EV entre EBIT y ECF Yield. ¿Cómo saber si una empresa está cara, razonable o barata? Hoy vamos a entrar en una de las partes más importantes de todo el curso. Hasta ahora hemos aprendido a mirar el dividendo, el payout, el crecimiento, el beneficio, la deuda, el flujo de caja libre y la calidad del negocio. Pero falta una pregunta fundamental. Aunque una empresa sea excelente, ¿a qué precio merece la pena comprarla? Porque una gran empresa puede ser una mala inversión si pagamos demasiado por ella. Y una empresa mediocre puede parecer barata simplemente porque el mercado espera problemas. Por eso, en esta clase vamos a aprender a utilizar tres herramientas muy importantes de valoración: el PER, el EV entre EBIT y el ECF Yield. No vamos a utilizar estos ratios como si fueran una bola de cristal. No existe un número mágico que diga que una acción está barata o cara de forma automática. Lo que vamos a hacer es aprender a usar los múltiplos con sentido común, comparando empresas, entendiendo el negocio y evitando las trampas más habituales. La idea no es salir de este vídeo pensando, si una empresa cotiza a PER 10, la compro. La idea es salir pensando, antes de pagar un precio, necesito entender qué beneficio genera la empresa, qué caja genera, qué deuda tiene, qué riesgos existen y qué rango de valoración parece razonable. Vamos a ello. Antes de hablar de PER, de EV entre EBIT o de ECF Yield, quiero que te quedes con una idea muy importante. El precio de una acción es lo que el mercado te pide hoy por ella. El valor es lo que tú estimas que vale el negocio. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Una acción puede estar a 20 euros, pero que cotice a 20 euros no significa que sea barata. Podría valer realmente 12 euros, o podría valer 30. El precio, por sí solo, no nos dice nada. Una acción a 10 euros puede estar carísima, y una acción a 500 euros puede estar barata. Lo importante no es el número absoluto del precio. Lo importante es cuánto estás pagando en relación con los beneficios, la caja, la deuda, el crecimiento y la calidad del negocio. Imagina dos empresas. La empresa A cotiza a 20 euros. La empresa B cotiza a 200 euros. A primera vista, mucha gente diría que la empresa es más barata. Pero imagina que la empresa gana solo 50 céntimos por acción. Y la empresa B gana 20 euros por acción. En realidad, aunque la empresa B cotice a 200 euros, podríamos estar pagando menos por cada euro de beneficio generado. Por eso necesitamos ratios. Los múltiplos son formas de responder a una pregunta sencilla. ¿Cuánto estoy pagando por cada euro de beneficio, por cada euro de beneficio operativo o por cada euro de flujo de caja libre? Y las tres herramientas que veremos hoy responden a esa pregunta desde ángulos diferentes. El PER nos habla del beneficio neto. El EV entre EBIT nos ayuda a mirar el negocio teniendo en cuenta la deuda. Y el ECF Yield nos dice qué porcentaje de caja libre genera una empresa en relación con el precio que pagamos por ella. Ninguna métrica es perfecta, pero juntas pueden ayudarnos a reducir errores. Empezamos por el múltiplo más conocido, el PER. PER significa Price to Earnings Ratio. En español, podríamos entenderlo como precio dividido entre beneficio. La fórmula más sencilla es esta: PER igual a precio por acción dividido entre beneficio por acción. Por ejemplo, una empresa cotiza a 60 euros y gana 4 euros por acción. 60 dividido entre 4 da 15. Esa empresa cotiza a PER 15. También podemos calcularlo utilizando la capitalización bursátil. Capitalización bursátil dividida entre beneficio neto. La capitalización bursátil es el valor total de todas las acciones de una empresa. Si una empresa tiene 100 millones de acciones y cada acción vale 50 euros, su capitalización sería de 5.000 millones de euros. Si esa empresa gana 500 millones de euros al año, su PER sería de 10 veces. 5.000 millones divididos entre 500 millones. PER 10. Ahora bien, ¿qué significa que una empresa cotice a PER 10? No significa necesariamente que recuperes tu inversión en 10 años. Eso sería una simplificación excesiva. Lo que sí significa es que el mercado está pagando 10 euros por cada euro de beneficio anual que genera la empresa. Cuanto más alto es el PER, más estás pagando por cada euro de beneficio. Cuanto más bajo es el PER, menos estás pagando por cada euro de beneficio. Pero cuidado, aquí aparece una de las trampas más habituales del inversor. Pensar que un PER bajo significa automáticamente que una empresa está barata. Eso no es verdad. Una empresa puede cotizar a PER 8 porque el mercado cree que sus beneficios van a caer. Puede tener deuda elevada. Puede estar perdiendo cuota de mercado. Puede tener un dividendo en riesgo.
Puede operar en un sector en declive. Puede haber tenido un año excepcional que no se va a repetir. O puede estar en plena parte alta de un ciclo económico. Por eso, un PER bajo puede ser una oportunidad, pero también puede ser una advertencia. Y un PER alto puede ser una locura, pero también puede estar justificado si hablamos de una empresa con una gran ventaja competitiva, crecimiento estable, deuda baja, mucha generación de caja y una elevada capacidad para aumentar dividendos durante años. La pregunta no es cuál es el PER de esta empresa. La pregunta es, ¿este PER es razonable para la calidad, el crecimiento, la deuda, la estabilidad y los riesgos de este negocio? Esa diferencia es enorme. Imagina dos empresas. Las dos cotizan a PER 20. A primera vista, parecen igual de caras. Pero vamos a mirar más allá. La empresa crece sus beneficios un 2% al año. Tiene deuda elevada. Sus márgenes se están reduciendo. El dividendo apenas crece y compite en un sector donde cada vez tiene menos poder de fijación de precios. La empresa B también cotiza a PER 20, pero crece el beneficio por acción un 8% anual. Tiene una marca muy fuerte, márgenes altos, deuda moderada, flujo de caja libre creciente, y lleva años aumentando el dividendo de forma sostenible. Las dos cotizan a PER 20, pero no son iguales. La empresa B puede merecer un PER superior porque tiene un negocio de más calidad. Eso no significa que podamos pagar cualquier precio, pero sí significa que no debemos comparar múltiplos sin mirar la empresa que hay detrás. Una empresa con ventajas competitivas fuertes puede merecer un múltiplo superior. Una empresa con ingresos estables puede merecer un múltiplo superior. Una empresa con deuda baja puede merecer un múltiplo superior. Una empresa con crecimiento visible y defendible puede merecer un múltiplo superior. Y una empresa que reinvierte capital a rentabilidades elevadas también puede merecer un múltiplo superior. Por eso, cuando analices el PER, conecta siempre ese número con las 10 preguntas fundamentales que trabajamos en este curso. ¿Cómo es la deuda? ¿Crece el dividendo? ¿Tiene ventaja competitiva? ¿Son estables sus ingresos? ¿La dirección asigna bien el capital? ¿Genera buena rentabilidad sobre el capital? ¿Produce flujo de caja libre? ¿El sector tiene buenas perspectivas? ¿El precio actual encaja con su valoración histórica? Y sobre todo, ¿la empresa está mejorando o deteriorándose? El PER no responde por sí solo a estas preguntas, pero puede ayudarte a poner precio a las respuestas. Ahora viene una de las lecciones más importantes de esta clase. El PER puede engañar mucho en empresas cíclicas. Las empresas cíclicas son aquellas cuyos beneficios suben mucho cuando la economía va bien y caen mucho cuando la economía se enfría. Por ejemplo, compañías de materias primas, acero, automóviles, construcción, navieras químicas, algunas industriales o empresas muy ligadas al consumo discrecional. Imagina una empresa que normalmente gana 3 euros por acción, pero en un año extraordinario gana 10 euros por acción porque los precios de su producto se disparan. La acción cotiza a 100 euros. Si usamos el beneficio excepcional de 10 euros por acción, la empresa parece cotizar a PER 10. Muchos inversores podrían pensar, qué barata está, pero quizá no está barata, quizá esté en el pico del ciclo. Y cuando los precios normalicen, el beneficio puede volver a 3 euros por acción. Si la acción sigue cotizando a 100 euros y el beneficio vuelve a 3 euros, el PER real sería de más de 33 veces. Por eso, en empresas cíclicas no debemos valorar utilizando únicamente el beneficio del último año. Debemos intentar estimar un beneficio normalizado, un beneficio que represente una situación media del ciclo, no el mejor año, no el peor año, un año razonable. Y esto es especialmente importante en empresas con beneficios muy variables. Cuando veas una compañía cíclica cotizando a un PER muy bajo, no pienses automáticamente que es barata. Pregúntate primero, ¿el beneficio actual está en un nivel normal, o estamos viendo una situación extraordinaria que no se mantendrá? A veces, una empresa cíclica parece más barata justo cuando está más cerca de su pico, y puede parecer cara justo cuando atraviesa una parte baja del ciclo. Por eso el PER debe interpretarse siempre junto con la historia del negocio, los márgenes, el sector y la fase económica. El segundo múltiplo que vamos a estudiar es el EV entre EBIT. Para entenderlo, primero necesitamos entender qué es el EV. EV significa Enterprise Value. En español, valor de empresa. La capitalización bursátil nos dice cuánto valen las acciones de una empresa, pero no nos dice cuánto vale el negocio completo si tenemos en cuenta la deuda. Por eso usamos el valor de empresa. De forma sencilla, podemos calcularlo así.
Valor de empresa igual a capitalización bursátil más deuda neta. La deuda neta es la deuda financiera menos la caja disponible. Imagina dos empresas que cotizan a la misma capitalización bursátil. Las dos valen en bolsa 5.000 millones de euros, pero la empresa A tiene 500 millones de deuda neta y la empresa B tiene 5.000 millones de deuda neta. Aunque ambas tengan la misma capitalización bursátil, no tienen el mismo valor empresarial. La empresa A tendría un valor de empresa de 5.500 millones. La empresa B tendría un valor de empresa de 10.000 millones. Y eso es muy importante, porque un comprador hipotético no solo compraría las acciones, también tendría que asumir la deuda de la compañía. Por eso, cuando comparamos empresas con estructuras de deuda diferentes, el EBIT entre EBIT puede ser más útil que el PER. Ahora vamos con el EBIT. EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, es decir, beneficio antes de intereses e impuestos. En español podemos llamarlo beneficio operativo. El EBIT nos muestra el beneficio generado por la actividad operativa antes de tener en cuenta cómo está financiada la empresa y cuánto paga de impuestos. La fórmula del múltiplo es sencilla. PB entre EBIT igual a valor de empresa dividido entre beneficio operativo. Por ejemplo, una empresa tiene un valor de empresa de 12.000 millones de euros y genera un EBIT de 1.000 millones. Su EBIT entre EBIT sería 12 veces. Estaríamos pagando 12 euros de valor empresarial por cada euro de beneficio operativo. ¿Por qué es útil esta métrica? Porque nos permite comparar empresas con distintos niveles de deuda. Una empresa puede parecer barata por PER, pero quizá tiene una deuda enorme. Al utilizar el EBIT entre EBIT, la deuda aparece en la ecuación. Por eso es una métrica muy útil para analizar empresas industriales, compañías de consumo, empresas de telecomunicaciones, negocios de infraestructuras o compañías con niveles de deuda relevantes. Pero tampoco es perfecta. El EBIT no nos dice cuánto flujo de caja real genera la empresa. Una compañía puede tener un EBIT atractivo, pero necesitar invertir enormes cantidades de dinero cada año solo para mantener su negocio. También debemos tener cuidado con empresas muy intensivas en capital. Por ejemplo, utilities, telecomunicaciones, aerolíneas, empresas energéticas o industrias pesadas. En estos casos, el EBIT puede ser útil, pero debemos mirar también el endeudamiento, el coste de financiación, el CAPEX, la caja generada y la cobertura del dividendo. Un EBIT entre EBIT bajo puede indicar una oportunidad, pero también puede indicar que el mercado espera crecimiento bajo, presión regulatoria, deuda elevada o caída de beneficios. La métrica no sustituye al análisis, la métrica nos obliga a hacer mejores preguntas. Hay sectores en los que EBIT entre EBIT no es especialmente útil. El ejemplo más importante son los bancos. En un banco, la deuda no funciona igual que en una empresa industrial. El dinero prestado y los depósitos forman parte del propio negocio. Por eso, aplicar EBIT entre EBIT a un banco suele llevarnos a interpretaciones poco útiles. En los bancos suelen ser más importantes otras métricas: el precio sobre valor contable, la rentabilidad sobre recursos propios, el capital regulatorio, la morosidad, la calidad de los préstamos, el margen de intereses y la capacidad de sostener el dividendo sin debilitar el balance. También debemos tener cuidado con las aseguradoras porque su modelo de negocio exige mirar reservas, solvencia, rentabilidad sobre capital y calidad de la cartera aseguradora. Y en los REITs o SOFIMIs, el beneficio contable y el flujo de caja libre tradicional pueden no reflejar bien la realidad económica. En esos casos suele ser más útil analizar métricas específicas como el FFO o el AFFO. No tienes que memorizar todas estas excepciones ahora mismo, pero sí quiero que te quedes con una regla. No todos los sectores se valoran igual. El mejor múltiplo depende del modelo de negocio. Llegamos ahora a una de las métricas que más me gusta para analizar empresas de calidad, el FF Yield. FF significa Free Cash Flow, flujo de caja libre, y Yield significa rentabilidad. La fórmula es esta: FF Yield igual a flujo de caja libre dividido entre capitalización bursátil. También podemos calcularlo por acción. Flujo de caja libre por acción dividido entre precio por acción. Por ejemplo, una empresa vale en bolsa 10.000 millones de euros y genera 700 millones de flujo de caja libre. 700 dividido entre 10.000, el FFI sería del 7%. ¿Qué significa esto? Que, en teoría, por cada 100 euros que pagamos por las acciones de esa empresa, el negocio genera 7 euros de flujo de caja libre anual. No significa que vayamos a cobrar automáticamente esos 7 euros. La empresa puede destinar esa caja a dividendos, puede recomprar acciones,
puede reducir deuda, puede adquirir otras empresas, o puede reinvertir ese dinero para crecer. Pero el Exchange Yield nos ayuda a entender cuánto efectivo genera el negocio respecto al precio que estamos pagando, y tiene una relación muy sencilla con otro múltiplo. El Exchange Yield es el inverso del Price to Free Cash Flow, es decir, el inverso del precio sobre flujo de caja libre. Por ejemplo, si una empresa cotiza a 20 veces flujo de caja libre, su Exchange Yield sería aproximadamente del 5%. Si cotiza a 10 veces flujo de caja libre, su Exchange Yield sería aproximadamente del 10%. Cuanto mayor sea el Exchange Yield, más caja libre estamos obteniendo en relación con el precio pagado. Pero aquí también hay trampas. La primera trampa es confundir Exchange Yield con rentabilidad por dividendo. No son lo mismo. La rentabilidad por dividendo nos dice cuánto dividendo recibimos respecto al precio de compra. El Exchange Yield nos dice cuánta caja libre genera la empresa respecto al valor de sus acciones. Una empresa puede tener un Exchange Yield del 8% y una rentabilidad por dividendo del 2%. ¿Por qué? Porque quizá utiliza parte de la caja para recomprar acciones, reducir deuda o financiar crecimiento. Y otra empresa puede tener una rentabilidad por dividendo del 7%, pero un Exchange Yield del 3%. Eso sería una señal de alerta, porque podría estar pagando un dividendo superior a la caja que realmente genera. Por eso, para un inversor en dividendos, el Exchange Yield es una herramienta muy potente. Nos ayuda a responder una pregunta muy importante. ¿El negocio genera suficiente efectivo para sostener y hacer crecer el dividendo? Pero tampoco debemos caer en el error de pensar que el flujo de caja libre de un solo año representa la realidad completa. Imagina una empresa que ha reducido temporalmente sus inversiones. Ese año puede mostrar un flujo de caja libre enorme, pero quizá está recortando mantenimiento, retrasando inversiones necesarias o dejando de invertir en crecimiento. También puede ocurrir lo contrario. Una empresa puede tener un flujo de caja libre bajo porque está invirtiendo mucho para crecer. Eso no tiene por qué ser malo. Puede estar construyendo nuevas fábricas, abriendo nuevos mercados, mejorando su red logística o aumentando su capacidad productiva. Por eso, cuando utilices el Exchange Yield, intenta mirar varios años. Mira si el flujo de caja libre es estable. Mira si crece. Mira si la empresa convierte el beneficio en caja. Mira cuánto CAPEX necesita para mantener el negocio. Y distingue, siempre que sea posible, entre inversión de mantenimiento e inversión de crecimiento. El objetivo no es encontrar la cifra más alta. El objetivo es entender la capacidad real del negocio para generar caja a lo largo del tiempo. Vamos a hacer un ejemplo completo. Imagina una empresa ficticia llamada Norte Consumo. Norte Consumo vende productos de alimentación y hogar. Tiene marcas conocidas, ingresos relativamente estables, deuda moderada y una política de dividendos prudente. Los datos simplificados son los siguientes. La acción cotiza a 90 euros. Tiene 100 millones de acciones. Por tanto, su capitalización bursátil es de 9.000 millones de euros. La empresa tiene una deuda neta de 2.000 millones. Por tanto, su valor de empresa es de 11.000 millones de euros. El beneficio por acción normalizado es de 4 euros con 50 céntimos. El EBIT normalizado es de 850 millones de euros. Y el flujo de caja libre normalizado es de 600 millones de euros. Vamos a calcular los tres múltiplos. Primero, el PER. La acción cotiza a 90 euros y gana 4 euros con 50 céntimos por acción. 90 dividido entre 4 euros con 50 céntimos. El PER es 20 veces. Segundo, IBI entre EBIT. El valor de empresa es de 11.000 millones. El EBIT es de 850 millones. 11.000 dividido entre 850. El IBI entre EBIT es aproximadamente de 12,9 veces. Tercero, el Exchange Yield. La empresa genera 600 millones de flujo de caja libre, y su capitalización bursátil es de 9.000 millones. 600 dividido entre 9.000. El Exchange Yield es aproximadamente del 6,7%. Ahora llega la parte importante. No vamos a decir que la empresa está barata o cara solo porque el PER sea 20. Vamos a construir un rango de valoración. Supongamos que, por la calidad del negocio, su estabilidad, sus marcas, su capacidad de crecimiento y su deuda moderada, consideramos razonable que cotice entre PER 16 y PER 20, con un beneficio por acción de 4 euros con 50 céntimos. Tendríamos este rango. A PER 16, el valor estimado sería de 72 euros por acción. A PER 18 sería de 81 euros.
a PER 20 sería de 90 euros. Ahora utilizamos EV entre EBIT. Supongamos que consideramos razonable un rango de EV entre EBIT entre 10 y 12 veces. Con un EBIT de 850 millones tendríamos un valor de empresa entre 8.500 y 10.200 millones de euros. Pero recuerda, tenemos que restar la deuda neta de 2.000 millones. Eso nos deja un valor para los accionistas de entre 6.500 y 8.200 millones. Como hay 100 millones de acciones, el rango por acción sería aproximadamente entre 65 y 82 euros. Ahora utilizamos el FCF. Supongamos que queremos una rentabilidad de flujo de caja libre entre el 5,5% y el 7%. Con un flujo de caja libre de 600 millones, el valor estimado de las acciones estaría aproximadamente entre 8.570 y 10.900 millones de euros. Eso nos daría un rango por acción aproximado entre 86 y 109 euros. Fíjate en lo que ocurre. El PER nos da un rango de 72 a 90 euros. El IBI entre EBIT nos da un rango de 65 a 82 euros. El FF Yield nos da un rango de 86 a 109 euros. No coinciden exactamente. Y eso es normal. La valoración no es una ciencia exacta. Pero ahora tenemos más información. Podríamos decir que una zona razonable para esta empresa podría situarse aproximadamente entre 75 y 90 euros por acción. A 90 euros probablemente no estaría extraordinariamente barata, pero tampoco tendría por qué estar absurdamente cara. A 70 euros podría empezar a parecer más interesante. Y a 110 euros exigiríamos más crecimiento, más calidad o una mejora importante del negocio para justificar ese precio. Eso es valorar por múltiplos. No consiste en encontrar una cifra perfecta. Consiste en establecer un rango razonable y actuar con prudencia. Hay dos formas principales de utilizar los múltiplos. La primera es compararlos con la propia historia de la empresa. Por ejemplo, si una empresa de calidad suele cotizar entre PER 16 y PER 20 durante muchos años, y ahora cotiza a PER 13 sin que haya empeorado el negocio, puede merecer atención. Pero cuidado, no debemos asumir que la media histórica siempre volverá. Quizá la empresa tenía más crecimiento antes. Quizá los tipos de interés eran diferentes. Quizá ha aumentado la deuda. Quizá el negocio ha perdido calidad. La historia es una referencia, no una garantía. La segunda forma es comparar con empresas similares. Por ejemplo, comparar una empresa de consumo defensivo con otras compañías de consumo defensivo. Comparar una industrial con otras industriales. Comparar una utility con utilities similares. Pero aquí también hay que tener cuidado. No debemos comparar empresas como si fueran cromos idénticos. Una empresa puede merecer cotizar a un PER superior porque tiene mejores marcas, menos deuda, más crecimiento, mejores márgenes o una mayor capacidad para subir precios. Y otra puede merecer cotizar a un PER menor porque tiene más riesgo, más deuda, negocio más débil o menor capacidad de crecimiento. Nunca compares múltiplos sin comparar también calidad. La pregunta correcta no es ¿esta empresa cotiza más barata que sus competidoras? La pregunta correcta es ¿cotiza más barata o más cara teniendo en cuenta las diferencias reales entre los negocios? Vamos a repasar ahora los 5 errores más frecuentes. Primer error, comprar una empresa solo porque tiene un PER bajo. Un PER bajo puede ser oportunidad, pero también puede ser una trampa de valor. Segundo error, usar beneficios de un solo año. Especialmente en empresas cíclicas, el beneficio de un año puede estar muy lejos de la realidad normal del negocio. Tercer error, ignorar la deuda. Una empresa puede parecer barata por PER, pero ser cara cuando tenemos en cuenta su deuda neta. Por eso EV entre EBIT puede ser tan útil. Cuarto error, confundir CFI con dividendo. Una empresa puede generar mucha caja y pagar poco dividendo porque reinvierte, te compra acciones o reduce deuda. Y también puede pagar un dividendo alto sin generar suficiente caja para sostenerlo. Quinto error, pensar que un múltiplo te da una respuesta definitiva. No la da. Los múltiplos son herramientas de estimación. No sustituyen el análisis de calidad, deuda, ventajas competitivas, dirección, crecimiento y riesgos. Cuando analices una empresa para tu cartera, puedes seguir este proceso. Primero, entiende el negocio. ¿Qué vende? ¿Cómo gana dinero? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué ventaja competitiva tiene? ¿Qué riesgos enfrenta? Segundo, mira la calidad financiera. Ingresos, márgenes, beneficio por acción, flujo de caja libre, deuda, cobertura del dividendo. Tercero,
Intenta normalizar las cifras. No uses automáticamente el mejor año de beneficios, ni el peor. Busca una cifra razonable que represente la capacidad media del negocio. Cuarto, calcula PER/EV entre EBIT y FCF. No hace falta que los conviertas en una obsesión. Solo necesitas saber qué te está diciendo cada uno. Quinto, compáralos con la historia de la empresa y con competidores similares. Sexto, construye un rango prudente de valoración, no un precio exacto, un rango. Séptimo, decide si el precio actual te deja margen de seguridad, porque no se trata solo de comprar buenas empresas, se trata de comprar buenas empresas a precios que tengan sentido. Y recuerda, un inversor no necesita acertar el mínimo exacto, no necesitas comprar siempre en el mejor momento. Lo que necesitas es evitar pagar precios claramente absurdos por negocios que no pueden justificar esas expectativas. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Pausa el vídeo si quieres intentarlo tú primero. Imagina una empresa con los siguientes datos. Precio por acción 48 euros. Beneficio por acción 3 euros. Capitalización bursátil 4.800 millones de euros. Deuda neta 1.200 millones de euros. EBIT 400 millones de euros. Flujo de caja libre, 300 millones de euros. Vamos a calcular los tres múltiplos. Primero, PER, 48 dividido entre 3. El PER es 16 veces. Segundo, valor de empresa. Capitalización bursátil de 4.800 millones más deuda neta de 1.200 millones. Valor de empresa de 6.000 millones. Ahora dividimos 6.000 entre 400. El IBI entre EBIT es 15 veces. Tercero, FCF 300 millones dividido entre 4.800 millones. El FCF yield es del 6,25%. Ahora la pregunta no es si la empresa está barata o cara solo por esos tres datos. La pregunta es qué más necesitas saber. Necesitas saber si el beneficio es sostenible, si el flujo de caja libre es recurrente, si la deuda es manejable, si el sector es cíclico, si el dividendo está cubierto, si el negocio crece, y si esos múltiplos son razonables en comparación con su historia y sus competidores. Ese es el tipo de pensamiento que queremos desarrollar. Vamos a terminar con las ideas más importantes. El PER nos dice cuánto pagamos por cada euro de beneficio neto. El IBI entre EBIT nos ayuda a valorar el negocio incorporando la deuda. El FCF Yield nos muestra cuánta caja libre generó una empresa en relación con el precio de sus acciones. Un múltiplo bajo no significa automáticamente que una empresa esté barata. Un múltiplo alto no significa automáticamente que una empresa esté cara. La clave está en entender el negocio que hay detrás del número. En empresas cíclicas debemos normalizar los beneficios. En bancos, aseguradoras y REITs debemos utilizar métricas específicas. Y, sobre todo, debemos valorar por rangos, no por certezas absolutas. La valoración no consiste en adivinar el futuro, consiste en pagar un precio prudente por una capacidad de generación de beneficios y caja que entendemos bien. En la próxima clase vamos a dar un paso más. Vamos a aprender a valorar empresas mediante dividendos y flujo de caja para el accionista. Veremos el modelo de descuento de dividendos conocido como dividend y también cómo conectar la valoración con el flujo de caja disponible para el accionista. Pero antes de pasar a la siguiente clase, quiero que hagas una cosa. Elige una empresa que tengas en cartera o que estés siguiendo. Calcula su PER, calcula su EV entre EBIT, calcula su FCF y no te quedes solo con el número. Pregúntate qué historia te está contando ese número sobre la empresa, porque ahí empieza de verdad el análisis.